tenemos a la doctora Paula Marcela Pérez, quien es pediatra de la Universidad del Valle, infectóloga del Hospital Infantil de México Federico Gómez y actualmente es pediatra infectóloga en la Fundación Valle de Lili, es jefe del Departamento Materno Infantil de la Fundación Valle de Lili y coordinadora del posgrado de pediatría de la Universidad ICESI. El tema del cual nos va a hablar Paola es transmisión materno-fetal de VIH. Bienvenida, Paola. Gracias, Carlos. Buenas tardes y buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este segmento de Asinvir. Bueno, en los siguientes minutos vamos a hablar de transmisión perinatal de VIH. Algunos tópicos ya los han mencionado, entonces no vamos a detenernos mucho. Y hablando de la perspectiva actual de epidemiología y puntos importantes de la guía de recomendación para evitar la transmisión materno-fetal que fue emitida en febrero del 2020. Y finalmente algunos retos actuales que tenemos en nuestro país. Quiero empezar con esta frase: una madre necesita un bebé no infectado y el bebé necesita una madre saludable, que es finalmente nuestros dos objetivos con la dupla madre e hijo. Doctor retoma esta frase de un médico surafricano que se ha dedicado al estudio y prevención de la transmisión materno-fetal. Y bueno, esta es la historia que ya la conocemos. Estos son los hitos importantes que han ocurrido en el transcurso de la historia de la infección por VIH y nos detenemos en 1994 cuando finalmente, después de evaluar y comparar grupos de mujeres infectadas que lactaban y que no lactaban, se logró demostrar que la acidobudina lograba disminuir con su administración en el embarazo un 66% la posibilidad de transmisión. Posteriormente se aprueba la nevirapina y bueno, esto nos marca el camino de gran parte de lo que ha ido pasando posteriormente con esta infección. Ya lo han mencionado en el transcurso del día: 38 millones de personas viviendo con VIH, 25 millones en tratamiento. Sí, hemos ganado terreno muy importante y desde el 2010 han disminuido las infecciones por disminución en algunas zonas del mundo. Sin embargo, como vemos, en Latinoamérica aún tenemos aumento de las infecciones y en Colombia, como bien durante el transcurso del día se ha mencionado, las infecciones han aumentado en un 8%. Para el 2019 hay 1.7 millones de personas con infecciones nuevas y 690.000 muertes relacionadas. ¿Y por qué no hemos logrado controlar la pandemia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no logramos evitar que los niños se dejen de infectar? Indiscutiblemente hay muchos factores de diagnóstico, de tratamiento, pero no deberíamos llegar a diagnosticar y a tratar, sino a prevenir. Y efectivamente hay factores psicosociales, ambientales muy poderosos en esta epidemia, como la violencia de género e inequidad. Solamente en África subsahariana, 1 de cada 4 infecciones son en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Se estima que 243 millones de mujeres en el mundo son víctimas o han sido víctimas de violencia física o sexual. Y estas personas tienen 1.5 veces más riesgo de adquirir una infección por VIH. Para la Organización Mundial de la Salud, el año pasado, el 85% de las mujeres embarazadas con VIH recibieron tratamiento. O sea, un 15% aún no tiene tratamiento. Y en Estados Unidos en el 2018 hubo 91 casos de infección por VIH en menores de 13 años. Y esto es lo que ha pasado. Sí, evidentemente hemos ganado un gran terreno. Se ha logrado en el mundo disminuir un 27% de las infecciones en niñas y mujeres y un 18% en hombres y niños. Sin embargo, las cifras en nuestra región, aquí tenemos Latinoamérica, para el 2019 tuvimos 3.400 nuevas infecciones en menores de 14 años en América Latina y 960 en el área del Caribe. Y esto es lo que pasa en Colombia. Esta información la copié textual del Instituto Nacional de Salud del Civigila 2019. Vemos la distribución por grupos de edad y reporta el Civigila que en el año 2019 se notificaron 224 gestantes con VIH, que corresponden a 1.6% de las infecciones, y se reportaron 42 casos de transmisión materno-infantil. Es decir, el 18%
de los bebés expuestos terminaron en una infección. Eso nos habla del gran compromiso que tenemos todos. Ya hemos mencionado los hitos estratégicos para el 2020, los hitos provisionales de reducción de nuevas infecciones a menos de 500.000, reducción de muertes a menos de 500.000, que esto es un 75%, la meta es disminuir un 75% con respecto a las cifras que teníamos en el 2010, pero lo más importante probablemente es la discriminación, porque habla de derechos humanos y lo que se busca es que no haya una sola persona discriminada por su condición de VIH, porque entonces no estaremos cumpliendo con los hitos y por tanto con los objetivos estratégicos. Y este documento, que se lo recomiendo, es de UNAIDS de 2016, nos da ejemplos muy importantes de cómo la inequidad afecta a la pandemia. Y miren que no se aleja de lo que vivimos en nuestro país: discriminación de género, violencia doméstica, penalización de personas en algunos países por su estado serológico y de género, leyes restrictivas que exigen consentimiento informado para que adolescentes accedan a anticoncepción y pruebas de VIH, una barrera muy importante, niñas y adolescentes sin control sobre su vida sexual y reproductiva, no brindar una atención integral y digna, todavía discriminación de mujeres y niñas en materia de educación y económica, bajos niveles de conocimiento en estrategias de prevención y masculinidades nocivas que alientan a los hombres a asumir riesgos en sus comportamientos sexuales y los aleja de la prevención. Entonces, como vemos, mucho de educación y de manejo en la sociedad que evitará nuevas mujeres infectadas. Y miren los datos de Latinoamérica con respecto a violencia de género. Esta es Colombia, esta es violencia de género, violencia física o sexual en mujeres entre los 15 y los 49 años. Nuestro panorama muy parecido a Sierra Leona, desafortunadamente. Entonces, bueno, si ya no logramos evitar ni disminuir el número de mujeres y de niñas infectadas, pues vamos a estar expuestos a tener madres o mujeres en embarazo con VIH positivo y por tanto expuestos a tener que tratar a sus hijos expuestos perinatalmente. Esta es la guía que les mencioné. Son las guías reportadas en febrero del 2020 y bueno, como han mencionado, nuestra guía colombiana está en proceso de actualización y construcción y vamos a hacer un rápido o un breve resumen de lo más importante que mencionan del manejo de las mamás y del el manejo de los recién nacidos. Entonces, mujeres que nunca han tenido contacto con tratamiento para VIH, este es el esquema. Como sabemos, a todas las mujeres embarazadas hay que administrarles tratamiento antirretroviral porque necesitamos suprimir la carga viral rápidamente. Si esa mujer tiene carga viral de más de 500 o más de 1000 copias, mejor dicho, carga viral que permita realizar un genotipo, se debe hacer pruebas de resistencia para adecuar el tratamiento de acuerdo a ese resultado. Entonces, no solamente es que podamos hacer la prueba, sino tenerla oportunamente para poder adecuar los tratamientos. El régimen preferido, bueno, no voy a detenerme mucho en las embarazadas, 2 análogos nucleócidos más un inhibidor de proteasa potenciado o un inhibidor de la integrasa. Se menciona mucho, hace mucho énfasis en la guía de la importancia y la relevancia que está teniendo el dolutegravir en este momento. Importante el consejo y consentimiento informado sobre el uso, riesgos y beneficios de los antirretrovirales. Evaluar claramente, completamente a la mamá para saber cuál es su nivel de CD4, cuál es su adherencia, cómo es su estado nutricional, hacer una evaluación completa, administrar tratamiento antirretroviral, como lo mencionamos, independientemente de su estado inmunológico o virológico. El tratamiento debe ser administrado en todos los momentos para que sea efectivo, anteparto, intraparto y posparto incluye madre y recién nacido. Discutir claramente beneficios y riesgos, realizar genotipo, como mencionamos, y coordinación en todos los servicios de cuidado prenatal, que incluya el apoyo emocional y la evaluación desde antes del parto, de la anticoncepción, lactancia materna y consejos sobre todos los medicamentos que debe recibir la madre. Si la madre llegó ya al parto y tiene una carga viral de más de 1000 copias, pues ya lo sabemos, programar cesárea, creo que no hay duda ni cambios
Con eso, si la mamá tiene menos de 1000 copias, ya sabemos que prima el riesgo obstétrico, no es obligatorio hacer una cesárea en esta mamá. Si la mamá tiene una carga viral de 1000 copias o no sabemos cuál es la carga viral y llega ya en trabajo de parto avanzado con ruptura prematura de membranas, se deberá tomar una decisión individualizada con el grupo que maneje el paciente, ginecólogo, pediatra y ojalá consejo de infectología para poder tomar una decisión que beneficie al binomio. Una madre con menos de 1000 copias, está demostrado que la duración de la ruptura de membranas no se relaciona con aumento en la transmisión. Y es importante también para generar tranquilidad en el resto del equipo, especialmente el grupo de ginecobstetricia. Intraparto, ¿qué hay que hacer? La acidobudina, que no puede faltar, es el pilar del manejo hasta este momento. Si la mamá tiene más de 1000 copias o desconocido, debe recibir sidobudina endovenosa en su cesárea programada. Si tiene una adecuada adherencia a tratamiento y tiene una carga viral indetectable, no necesita sidobudina endovenosa y probablemente sea una de las situaciones nuevas a las que nos tenemos que enfrentar, pues tendremos que adecuar como los esquemas de acuerdo a la nueva guía colombiana cuando la tengamos. Se recomienda considerar el inicio de sidobudina en mujeres con carga viral entre 50 y 999 copias por mililitro. Dice que no hay suficiente evidencia del beneficio, pero es muy importante aquí saber qué tan adherente es la madre con el tratamiento. Embarazada al momento del parto y no sabemos su estatus, se debe realizar rápidamente una prueba y si esta prueba es positiva, confirmar con carga viral e iniciar inmediatamente tratamiento con sidobudina a la madre y al recién nacido de forma inmediata. Y si la carga viral para nuestro medio, ellos hablan de un test de diferenciación de anticuerpos VIH1 y VIH2, para nuestro medio será una carga viral. Si la carga viral es positiva, entonces ya se suspende el tratamiento que estábamos dando con sidobudina para iniciar un tratamiento antirretroviral que ahora les voy a mencionar y evitar lactancia materna. Si los test son negativos, se pueden suspender los medicamentos. Embarazadas con tratamiento antirretroviral y supresión viral, se puede realizar ruptura de membranas de acuerdo a indicaciones obstétricas, no habría contraindicación. Evitar los procedimientos invasivos que generen sangrado en el feto o en el recién nacido. Y también hay que tener en cuenta para algunos medicamentos, las interacciones medicamentosas en caso de que la madre presente una hemorragia uterina. Posparto, pues es muy importante incluir a la mamá de una vez en el seguimiento, en un programa de VIH, sobre todo si hay detectar rápidamente si hay alto riesgo de no tener adherencia al tratamiento, implementar todos los servicios de soporte. Y es muy importante antes del egreso que la madre tenga claridad de cómo se tiene que tomar su medicamento y cómo se los debe administrar al recién nacido. A veces no estamos muy seguros, la madre se va y cuando llega al mes después a control no le ha venido dando el medicamento adecuadamente al bebé. Y la lactancia materna se adecuará de acuerdo a las políticas de cada país, teniendo en cuenta la alimentación segura para el recién nacido. En nuestro país no se administra lactancia materna a los recién nacidos con exposición perinatal, en Estados Unidos tampoco, pero ahorita vamos a ver que hay unos países en donde hay necesidad de continuar con lactancia materna con algunas medidas adicionales. Entonces, bueno, ya atendimos la mamá, sabemos cuáles son sus antecedentes, ahora vamos a tener al recién nacido. Entonces, todos los recién nacidos expuestos deben recibir tratamiento antirretroviral, como lo vamos a mencionar, y deben iniciarse preferiblemente antes de que se cumplan las primeras 12 horas posparto. El régimen antirretroviral de recién nacido se debe tener en cuenta, se deben escoger teniendo en cuenta los factores de riesgo de la madre y el recién nacido, su edad gestacional y pues si cuáles fueron los factores que ocurrieron durante el parto. Se llama entonces tratamiento profiláctico cuando vamos a administrar uno o más medicamentos en un recién nacido con infección no documentada para disminuir riesgo de transmisión. Tratamiento presuntivo es un régimen de 3 medicamentos antirretrovirales para el recién nacido de alto riesgo y este tratamiento está destinado para tratar preliminarmente al recién nacido
que posteriormente puede ser diagnosticado o confirmado como infección con VIH, o también va a cumplir las veces de tratamiento profiláctico para el recién nacido que solamente está expuesto. Y se administra terapia antirretroviral con regímenes de 3 medicamentos para el recién nacido con infección documentada. Entonces, bueno, vamos a definir ahora qué significa cada cosa. ¿Qué vamos a dar en el recién nacido de bajo riesgo? La profilaxis con sidobudina por 4 semanas. Para recién nacidos de alto riesgo, el régimen recomendado es sidobudina, lamivudina, más nevirapina o raltegravir, inhibidor de integrasa, que empieza a jugar un papel muy importante, como lo mencionó Juan Carlos en la conferencia previa. Se empieza a recomendar desde la etapa neonatal. La duración recomendada es por lo menos por 6 semanas, y después de la 4ª semana se debe hacer un ajuste del medicamento, de la dosis de la sidobudina, pero se recomienda no ajustar la dosis hasta que confirmemos la infección. No olvidar que a partir de la 4ª semana debemos suministrar profilaxis contra neumocistis jirovecii. En el recién nacido infectado, terapia antirretroviral con 3 medicamentos. La recomendación, igual al grupo anterior, sidobudina, lamivudina, más nevirapina o raltegravir. Y posteriormente, dado que este es un tratamiento por ahora de por vida, el manejo debe ser individualizado. La nevirapina se puede cambiar por lopinavir, ritonavir cuando cumpla 42 semanas de edad gestacional o postconcepcional y más de 14 días de edad cronológica. Se puede reemplazar por raltegravir si el recién nacido tiene más de 37 semanas de edad postmenstrual y ya pesa más de 2 kilos. Entonces, ¿qué es un recién nacido de bajo riesgo? Al que le vamos a dar tratamiento profiláctico. Es aquel recién nacido, hijo de madre, que recibió tratamiento antirretroviral, que es adherida adecuadamente al tratamiento y que tiene una carga viral materna suprimida o indetectable. A ese es al que le vamos a dar sidobudina por 4 semanas. Recién nacido de alto riesgo, a ese le vamos a dar tratamiento presuntivo. Entonces, las madres que no recibieron tratamiento en ningún momento del embarazo ni el parto, aquellas madres que recibieron solo tratamiento intraparto porque se diagnosticaron en ese momento, las madres que recibieron tratamiento anteparto e intraparto, pero continúan con cargas virales detectables cerca al nacimiento, sobre todo si hay un parto vaginal, y madre con infección aguda o primaria durante el embarazo o la lactancia. Se debe descontinuar inmediatamente la lactancia materna. A este paciente es al que le vamos a dar terapia presuntiva, como les mencioné. Paciente con infección presumida por VIH, a este le vamos a dar también tratamiento presuntivo. Madre con estatus de VIH no confirmado, con al menos una prueba positiva durante el parto o posparto. Llegó la mamá, le hicimos la prueba de antígeno anticuerpo y salió positiva, o el recién nacido, no tenemos datos de la mamá y le tomamos al recién nacido una prueba de anticuerpos positiva. Eso no quiere decir que el bebé esté infectado, sino que la mamá probablemente transmitió esos anticuerpos y tenemos que hacer una confirmación. Se maneja igual con terapia presuntiva y cuando se descarte la infección materna por las pruebas confirmatorias, entonces suspenderemos el tratamiento. Recién nacido infectado con VIH es aquel recién nacido que tiene un test virológico positivo y continúa tratamiento con 3 antirretrovirales, como les mencioné, terapia presuntiva que posteriormente, de acuerdo a la edad gestacional y el peso, se puede adecuar y posteriormente, de acuerdo, se irá cambiando el tratamiento teniendo en cuenta las guías mencionadas por Juan Carlos en la conferencia anterior. Dosis recomendadas, no vamos a leer todos estos cuadros, pero básicamente aumentar la dosis de sidobudina es importante. Recordar que se debe aumentar después de que el paciente tenga más de 4 semanas, pero se recomienda solo aumentar la dosis si se confirma que hay una infección. Es decir, como se lo vamos a dar al recién nacido de alto riesgo, es necesario hacer pruebas para confirmar infección. En los prematuros,
se aumenta la dosis después de la sexta u octava semana, y en los prematuros, perdón, aquí menos de 30 semanas, se aumenta después de la octava o décima semana. La mibudina, en las primeras 4 semanas, 4 miligramos por kilo día, más de 4 semanas, 6 miligramos por kilo día en 2 dosis. Y nevirapina, miren que hay una diferenciación de acuerdo a la edad gestacional y de acuerdo a si se encuentra en la primera semana o si ya tiene más de 4 semanas de vida. Muy importante, después de la 4ª semana de vida, la dosis es 200 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal 2 veces al día, y solo aumentar la dosis si se confirma la infección. Este es el raltegravir, teniendo en cuenta la suspensión de acuerdo a, recuerden que solamente se puede administrar en pacientes mayores de 37 semanas y que pesen más de 2 kilos, y estas son las dosis hasta las 6 semanas de vida. La lactancia materna se definirá de acuerdo a las políticas de cada país. Como les mencioné, en Colombia pues no se administra leche materna. Sin embargo, lo que se sabe es que los bebés que no se alimentan con leche materna tienen más de 14 veces más probabilidad, más de 14 veces de morir a causa de diarrea o de infecciones respiratorias que aquellos que reciben exclusivamente leche materna en sus primeros 6 meses de vida. Por esta razón, en algunos países, teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas, teniendo en cuenta la disponibilidad de agua potable y la posibilidad de administrar una fórmula complementaria que permita que el bebé no se desnutra, tienen que continuar con lactancia materna siempre y cuando haya una adherencia a recibir el tratamiento antirretroviral. Hay varios estudios donde se demuestra que si la madre continúa con tratamiento, por supuesto en Sudáfrica, en África, pues en algunas zonas del mundo, pero es importante que lo sepamos, administrar lactancia materna por lo menos por 6 meses en forma exclusiva. Esa sí es la recomendación. De hecho, este estudio final me llamó mucho la atención porque hay renuencia de las madres a recibir la lactancia materna porque se sienten estigmatizadas cuando la reciben de forma exclusiva. Las estigmatizan porque ya presumen que tienen VIH positivo porque recibe el bebé lactancia materna exclusiva por 6 meses. Repito, esto no es en nuestro país, y la recomendación de la Academia Americana de Pediatría en Estados Unidos y en los países en donde haya disponibilidad de agua potable y de fórmulas sucedáneos de la lactancia materna, de la leche materna, se deberá suspender la leche materna. Entonces, bueno, ya lo dimos el tratamiento, suspendimos la lactancia materna. ¿Qué pruebas vamos a realizar? Entonces, en menos de 18 meses no se realizan pruebas serológicas porque se detectan, son los anticuerpos transmitidos por la placenta de la mamá, no se usan. Tenemos que detectar por pruebas virológicas, ojalá pruebas de detección de ácido nucleico. Se recomienda realizarlas no antes de los 14 días, dependiendo de la condición del niño, entre los 14 y los 21 días, entre el primer y segundo mes y entre el cuarto y el sexto mes. En el recién nacido de alto riesgo, se recomienda realizar pruebas al nacimiento, y este es otro cambio que probablemente tengamos que hacer, y se debe repetir posteriormente 2 a 6 semanas después de que se suspende la profilaxis. ¿Cómo se confirma? Con pruebas virológica positiva. Sabemos que si tenemos una prueba virológica tomada en cualquiera de estos momentos, se debe tomar otra inmediatamente para confirmar e iniciar el tratamiento correspondiente. Se descarta la infección con 2 pruebas virológicas negativas, una cuando el paciente tenga por lo menos 1 mes de vida y otra cuando tenga más de 4 meses de vida, o 2 pruebas negativas tomadas en momentos diferentes en un lactante mayor de 6 meses. ¿Por qué no se toman pruebas antes de los 14 meses? Porque la sensibilidad es muy baja. Aquí están comparados el primer mes, entre el primero y segundo mes y más de 2 meses, y vemos cómo la sensibilidad de las pruebas va mejorando. En las primeras semanas de vida, la PCR de RNA
es positiva solo en el 25 al 58% de los recién nacidos que sí están infectados y la PCR de DNA en el 20 al 55%. Por eso no son costo beneficioso hacerlo en las primeras semanas de vida, excepto que haya recién nacidos de alto riesgo, como ya definimos. Niños entre los 18 y los 24 meses con exposición perinatal todavía pueden tener alguna cantidad de anticuerpos maternos circulantes. Entonces se debe confirmar con una PCR de RNA o de DNA. La que utilizamos usualmente es la de RNA. Algunos expertos recomiendan confirmar ausencia de reacción antígeno-anticuerpo en niños entre los 12 y los 18 meses en aquellos que ya tuvieron pruebas virológicas negativas, es decir, 2 PCRs negativas, y algunos recomiendan repetir o hacer una prueba antígeno-anticuerpo entre los 12 y los 18 meses. Paciente que se sospeche que tiene infección aguda, no pruebas de antígeno-anticuerpos, listo. No prueba antígeno-anticuerpos, sino detección de ácido nucleico. Ya vamos a acabar. En los recién nacidos de alto riesgo, para realizar pruebas virológicas al nacimiento, son madre sin control prenatal, madre que no recibió tratamiento antirretroviral anteparto o intraparto, o solo la recibió intraparto, inició antirretrovirales tardíamente en segundo o tercer trimestre, hay diagnóstico de infección aguda durante el embarazo, carga viral detectable y la madre que recibió antirretrovirales pero no se logra su presión. Hay que hacerle, o la recomendación es hacer prueba virológica al nacimiento. Si la prueba es positiva en las primeras 48 horas, altamente probable que la infección sea intrauterina, y si es negativa en las primeras semanas y posteriormente es positiva, se confirma que la infección es intraparto. Si logramos confirmar la infección, el niño ya irá a un tratamiento y a un seguimiento. Entonces tenemos varios retos importantes. Los gobiernos deben proporcionar recursos y servicios para proteger los derechos de niñas y mujeres, educación secundaria de calidad, educación sexual integral, atención en salud integral y digna, y creo que ahí tenemos una tarea pendiente de actualizar la guía que ya tiene varios años y pues hay varias cosas que han ido cambiando, y creo importante que ya que tenemos pediatras, infectólogos en el país suficientes en algunas zonas, en la guía debería estar presente que los niños expuestos o infectados deben tener un seguimiento rutinario por infectología pediátrica, que no necesariamente en todos los sitios está ocurriendo esta situación. Debe haber oportunidades para las mujeres de empleo y medios de vida decente, y poner fin a la violencia contra niñas y mujeres. Empoderamiento de las mujeres en el cumplimiento de sus derechos fundamentales, dejar de lado tabúes de sexualidad y dejar de negar a las mujeres sus libertades básicas y su autonomía con respecto a sus propios cuerpos y elecciones de vida, y eliminar leyes discriminatorias, punitivas y estigmatizantes para garantizar igualdad ante la ley. Entonces, no solamente nos podemos quedar como infectólogos viendo qué pruebas voy a hacer, cómo voy a dar el tratamiento, sino que tenemos que tratar de ir un poco más allá individualmente y como sociedad, para cuidar a nuestras niñas, adolescentes y mujeres de nuevas infecciones por VIH y por tanto tener nuevos niños infectados. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por tan excelente revisión. En realidad sí nos queda pendiente la actualización de la guía, porque como ya pudieron ver, hay ciertos esquemas que todavía se nos están quedando corticos, y la idea es que de aquí al año entrante podamos tener una guía nueva para hacer un manejo óptimo de estos pacientes y tratar de evitar que sigan naciendo niños con esta patología. Gracias, Paola. Muchas gracias.